Pensándolo bien, el poder de la entrevista en su máxima expresión. Para conocer algo más, en algo menos de una hora. El podcast de Hugo Castellano. Siempre es bueno conocer un poco en detalle lo que pasa a nuestro alrededor, un poco tener clara la idea de cómo percibimos las personas el mundo. En esa percepción hay quienes se concentran en algunos temas que nos pueden parecer menos significativos o menos importantes, pero lo son de verdad. Y se entrecruzan en esas decisiones una serie de cosas que vale la pena tener en cuenta en el mundo en el que vivimos, con nuevas generaciones que por allí se plantean ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando ya tenga más de 20, 30 años? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cuáles son los temas que me interesan? ¿Cuáles son las cosas que me motivan? Hoy vamos a hablar en este primer capítulo de Pensándolo Bien respecto de un poquito eso. ¿Cuáles son las motivaciones para seguir determinados caminos profesionales y también para abrir ese camino un poco al mundo? Se llama Francisco Javier Leiva Ortiz, un licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de Atemajac. Estudió la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara. Realizó un intercambio académico en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Trabajó también como coordinador de un consejo que se llama México-Brasil, con sede en Guadalajara desde 2015 y hasta 2016. Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha desarrollado y sigue desarrollando tareas dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y comenzó a dar clases en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Sí, hay relaciones internacionales, hay una forma de verlas, hay formas de definirlas, y sobre eso y un poco cómo va trascendiendo y recorriendo ese camino académicamente tan complejo, cosa que felicitamos por supuesto, es que lo trajimos a Francisco para que precisamente nos cuente respecto de eso. Hola Francisco, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisco, primero, a ver, el que está escuchando dice, wow, el currículum impresionante, anduvo por tantos lados y ahora se dedica a la docencia y habla de relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Así, en una definición rápida, accesible, primaria, para los que no conocemos mucho podamos conocerlo mejor. Bueno, pues es la interacción que finalmente existe cruzando las fronteras de un país, ¿no? Pueden ser desde la dimensión política, económica, social, cultural, tecnológica, en fin. Ahora sí que hay muchísimas dimensiones. Ya no nada más es lo meramente político, diplomático, ya no nada más lo meramente comercial, que luego muchas veces como que confunde la carrera de relaciones internacionales con comercio internacional y no, o sea, el comercio es una de las múltiples esferas, ¿no? Donde hay relaciones internacionales. Finalmente, como el nombre lo dice, no es cualquier tipo de relación. Es como si te preguntara, bueno, ¿y qué son las relaciones humanas? O tú cómo te relacionas. Pues bueno, te relacionas de múltiples formas, ¿no? Y es cualquier acción, de verdad, desde la que hace un país con otro país hasta lo que hace una ONG con una organización internacional, hasta lo que hace una universidad con la universidad de otro país. Cualquier tipo de acciones pueden contar como relaciones internacionales. Francisco, tienes, la verdad, un frondoso antecedente profesional en esto, pero lo voy a ir separando por segmentos. Has andado por el mundo, pero también te está tocando en estos tiempos dar clase con los jóvenes y le tienes que explicar esto que me estás contando a mí. Entonces, ¿cómo es el desafío de hablar modernamente de las relaciones internacionales a los jóvenes? ¿Cómo logras captar esa atención con los más jóvenes? ¿Cómo les logras explicar ese concepto nuevo, diferente del clásico, del que puedo tener yo, que soy un poco más grande y que pensaba en las relaciones internacionales solamente como comercio y diplomacia? ¿Cómo es ese ejercicio que tienes? No sé si lo tienes todos los días o un par de veces a la semana. Cuéntanos. Bueno, pues finalmente todas las personas ya hoy en día hacemos relaciones internacionales desde el momento en el que usamos las redes sociales y andamos cotorrando con nuestro amigo de otro país, que a veces podemos tener, gracias a las redes sociales, contactos, ¿no? De que
yo estoy aquí en México y estoy hablando con alguien de Filipinas que está a 12, 3 horas de diferencia. O sea, ya desde ese simple hecho del uso de Internet ya estamos haciendo uso de las relaciones internacionales en este siglo XXI. Ya cada año se vuelve más fácil, por así decirlo, tener o ser partícipe de las relaciones internacionales por esta lógica justamente de la globalización. Te hago una pregunta allí. La tecnología definitivamente entonces cambió el concepto de las relaciones internacionales. Antes era diplomacia, comercio y adiós, nos vemos en el próximo viaje. Ahora eso se modificó gracias a la tecnología. Sí, totalmente. Sí, de hecho hay muchos teóricos que te pueden hablar del tema. Digo, si les interesa el tema, el clásico de clásicos pues es Castells, que habla de la era de la información, que habla sobre que ahora somos una sociedad red, aludiendo pues a que ahora el entramado que se hace es muy interesante porque ya no es nada más la tecnología por el hecho de desarrollar tecnología, sino que ya la tecnología ya es como todo un espacio público, por así decirlo, sin barreras a veces, o intentando poner barreras. Pero digamos, hoy en día sí es más fácil que las juventudes estén en contacto, o mejor dicho, ya hoy en día es más fácil que las juventudes puedan cruzar las fronteras sin necesidad de que las crucen físicamente, pues. Bien puede ser por la tecnología, bien puede ser porque cada vez es más común hacer un intercambio académico o recibir en tu universidad o en tu escuela un cambio proveniente de otro país. Oye, Francisco, ¿y qué es lo que te preguntan los jóvenes cuando le dicen, bueno, les vengo a hablar de relaciones internacionales, es un tema muy apasionante? ¿Qué te preguntan a partir de lo que tú les platicas respecto de esto? ¿O cuáles son las ideas o las percepciones o las dudas que tienen los más jóvenes? Te pregunto esto porque, insisto, hay barreras generacionales hoy muy marcadas a partir de esa cuestión tecnológica. ¿Cómo lo ven los jóvenes? ¿Se te acercan, te preguntan o simplemente toman la clase, el apunte y se regresan a casa? Pues bueno, depende obviamente por la materia que dé, porque obviamente ciertas materias que yo doy pues me van a hacer más preguntas del tema. Quizá voy a dividir la pregunta en dos. Por un lado, lo que me preguntan quienes son estudiantes tal cual de la carrera, y por otro lado, la gente que no estudia la carrera que no tiene ni idea y que me pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? ¿O qué se hace? ¿No? A ver. Por un lado, bueno, primero, creo que ambas perspectivas siempre me preguntan, bueno, ¿y de qué hay trabajo del tema? ¿No? Porque incluso el propio alumnado tiene esa inquietud de que, bueno, voy a egresar con la licenciatura en Relaciones Internacionales y ¿qué voy a hacer o en qué voy a trabajar? Claro. Porque finalmente, pues sí, como lo comentabas tú, la visión más tradicional es estudias esa carrera para trabajar en un embajado, en un consulado, ¿no? Y sí, claro que es la opción más obvia, pero hoy en día justamente, pues ya va más allá de solamente eso. Mucha gente que estudia Relaciones Internacionales termina trabajando pues evidentemente en empresas que tienen que ver con el comercio internacional, en temas aduaneros, de importación y exportación, que quizás es como la vía más común, terminar buscando una empresa transnacional, porque evidentemente pues, las empresas transnacionales son hoy en día actores muy importantes, claro, tanto en la economía como en la política de los países. Pero además de esa opción relativamente obvia, por así decirlo, pues hay muchísimas formas de trabajar en esto. Yo siempre les aconsejo, cuando me preguntan en qué vamos a trabajar, yo siempre les aconsejo, primero escoge a qué te quieres especializar, porque finalmente, y bueno, yo creo que este consejo va para todas las carreras, ¿no? Para todas las personas que estudian una carrera. Tienes que especializarte en un área para que así puedas tú ser la persona, pues digamos, fregona en esa área. Por ejemplo, si tú estudiaste comunicación, pues quizá tú vas a decir, pues, ok, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿A radio, a televisión? Claro. Y ok, radio. ¿Y radio de qué? Pues radio, quiero narrar deportes porque yo siempre quise narrar deportes. O sea, ya estás como mega especificando. Lo mismo pasa igual con las relaciones internacionales. Mientras más te logras tú especializar o definir qué tema, va a ser más fácil conseguir trabajo de ese tema. ¿Cuáles son los temas que hay disponibles? Pues bueno, pueden ser de varias formas. Por un lado, o te puedes especializar en un país o en una región en específico, decir, sabes que yo me quiero especializar en Unión Europea, o yo me quiero especializar en el estudio de Medio Oriente, o yo me quiero especializar en América Latina. Esa puede ser una opción, y que ya, o en un país específico, y finalmente te vas haciendo como ya este renombre, ¿no? De que la persona especialista en este tema es fulanito o menganita, y pues ya te van a ir buscando. Esa es una opción. La otra opción puede ser el área comercial, como lo comenté, o bien puede ser el área diplomática. Pero, por ejemplo, si les gusta mucho el tema del sector público, no nada más está la opción de las embajadas y los consulados. Pueden trabajar
incluso en alguna oficina de área comercial o de área cultural de alguna región, ¿verdad? Sí, de hecho, lo interesante de hoy en día es que como cada vez se vuelve más fácil y hasta cierto punto inevitable la internacionalización, pues por ejemplo, hoy en día ya es cada vez más común que, digo, en el caso mexicano, que quizá cada vez es más común que los propios estados de la República, las entidades subnacionales, tengan su propia oficina de relaciones internacionales. Claro. Por ejemplo, que Jalisco tenga la suya, o Ciudad de México tiene la suya, o incluso, por ejemplo, que hoy en día es más común que las instituciones, por ejemplo, no sé, la Secretaría de Medio Ambiente, pues tenga una oficina de cooperación internacional. O la Secretaría de la que gusta, ¿no? De Ganadería, Agricultura, pues va a tener su oficina, ¿no? En esto entran las ciudades hermanas, por ejemplo, que es un concepto que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo. Ciudades que tienen como hermanas en distintos lugares del mundo, ¿o no? Bueno, ese es otro tema aparte. Haz de cuenta que, por ejemplo, bien puedes buscar trabajar quizá en la Secretaría de Medio Ambiente federal o tal vez estatal, que son como esos temas muy particulares. Ajá. Pero aparte, ya hay algunos municipios, no todos evidentemente, pero ya hay algunos municipios a nivel mundial, estoy hablando, no solo es situación mexicana. A nivel mundial creo que son pocos los municipios que valga la redundancia, a nivel municipal, así de manera tan local. Claro. Tienen una oficina de asuntos internacionales, pero los hay. O sea, sí hay municipios que han desarrollado su oficina de asuntos internacionales. El tema de ciudades hermanas es más viejo que eso. El tema de ciudades hermanas es un tema que casi surge con el surgimiento de la ONU como un mero acto simbólico de paz, porque justamente acabamos de pasar por la Segunda Guerra Mundial, entonces era necesario hacer unos fortalecimientos de buena vecindad y demás, ¿no? Entonces eran meramente actos protocolarios que fomentaban la paz. Empezaba siendo, por ejemplo, con ciudades, creo que empezó primero con ciudades fronterizas. Claro. Evidentemente, por ejemplo, una ciudad francesa con una ciudad alemana, evidentemente, porque acaba de ser la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, una ciudad francesa fronteriza con una ciudad alemana, ahí son ciudades hermanas, porque son frontera. Ya luego empezó con, ciudades que se llaman igual. Entonces ya, por ejemplo, empezaron a buscar a lo largo del mundo ciudades que se llamaban igual y pues ya era como el mero acto simbólico. Sobre todo lo empezó a hacer mucho España con Latinoamérica, por ejemplo, en los años 80, 90, como para intentar fomentar los 5 siglos del descubrimiento de América a los ojos de Europa. Entonces, digo, siempre eran como ciertos actos meramente, pero sí, como simbólicos. Por ejemplo, en el caso de Zapopan, creo que quiso buscar con ciudades que también tuvieran una virgen, que tuvieran peregrinaje, claro. Cosas por el estilo. Pero empezaron siendo nada más como actos meramente simbólicos. El hermanamiento más famoso que hay quizá aquí en Guadalajara es el que tenemos con Kioto, porque gracias a eso se construyó el jardín japonés en el Bosque de los Colomos. Pero más allá del jardín japonés que mandó construir la prefectura de Kioto, pues realmente no se profundizó más allá. Entonces, ¿y por qué crees que porque fíjate que tienes razón en lo que estás diciendo, me hace pensar, el proceso de ciudades hermanas quedó un poco avasallado tal vez por esta cuestión tecnológica y esta visión nueva de las relaciones internacionales que tú estás marcando. A lo mejor se puede hablar ya de regiones hermanas, a lo mejor en un mundo mucho más interconectado a partir de lo que pasó a fines de los 90 del pasado siglo. Pues que, por ejemplo, hubo ciudades, incluso aquí mismo, tengo entendido que aquí mismo en Jalisco hay ciudades que intentaron como darle un nuevo significado a las ciudades hermanas. Hubo municipios que dijeron, a ver, sácame un directorio de ciudades con las que tengo hermanamientos. Hay que volver hay que ver qué les podemos, hay que retomar, hay que ver qué les podemos otra vez como retomar de cooperación, ¿no? O en su defecto, ya hoy en día es más común que los hermanamientos se hagan de una manera más planificada, que no nada más sea un mero acto simbólico, sino que ahora ya se está buscando algo más formal de, vamos a buscar una ciudad que vaya a ser una ciudad estratégica, un aliado estratégico, que sea un intercambio mutuo, vamos a ver todas las dimensiones en las que podemos trabajar, quizá podemos sacar una agenda ambiental, otra agrícola, otra cultural, otra educativa, qué sé yo, ¿no? O sea, ya son más completos. Sí se ha dado también regiones completas, por ejemplo, Jalisco, no era completa, creo que en su momento buscó, si no me equivoco, creo que con Alberta en Canadá, o incluso se intentó, creo que Guanajuato intentó vincularse con una región de Francia específicamente, o sea, sí se ha dado también, que de manera estatal se vincula con otro estado, pero ya hoy en día ya son diferentes, ya hoy en día de verdad es toda una
construcción La vinculación es diferente hoy. Sí, pues ya más completa, vamos. Okay. Ya busca un fortalecimiento más profundo. Claro. Y lo ideal, ahora sí que depende, ¿verdad?, de cada administración pública, pero lo ideal es que sean proyectos bien estructurados para 1, 2, 3 años, ¿no? O sea, y con todo un plan de trabajo, no nada más un acto simbólico para cortar un listoncito de que inauguramos un monumento. Que digo, están bien los monumentos, sí, pero la idea es que se dé continuidad, pues, a este tipo de actos. Francisco, ¿qué fuiste a hacer a Uruguay? ¿Y qué fuiste a hacer a Brasil? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Y qué experiencia recogiste de eso como síntesis para tu trabajo profesional, para tu vida particular? Bueno, yo me fui a intercambio de la maestría porque andaba yo redactando una tesis, que justamente mi tesis la quería hacer sobre la cooperación que existe más allá del ámbito federal, porque cuando yo trabajé en la Agencia Mexicana de Cooperación, pues sí me daba cuenta que la mayoría de los proyectos eran entre las secretarías federales con los ministerios nacionales, ¿no?, de otros países. Y me llamaba mucho la atención saber si había participación de otros actores no tan tradicionales, como bien podía ser las universidades o las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil o incluso ayuntamientos, ¿no? O sea, municipios, estados, no nada más todo a nivel federal. Dejar un poco lo protocolar que marcó buena parte del siglo XX para bajar un poco el tema a cierto terreno, ¿no? Sí, claro, o sea, verlo más desde lo local, ¿no? Y justamente mi tesis la quise hacer sobre eso, sobre cómo los actores locales podían participar en proyectos que ya eran federales, por así decirlo, y que eran con vinculación con otro país. O sea, ¿hiciste tu bolsito y te fuiste? Pues sí, estuve buscando como algún caso de estudio que fuera del cual pudiera yo obtener información relativamente fácil y transparentemente, y encontré el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay y vi que ahí sí había habido en más de una ocasión. De hecho, me llamó la atención porque sí conseguí lo que buscaba, sí conseguí encontrar un fondo donde como la mitad de los proyectos habían involucrado actores que no eran propiamente una secretaría federal mexicana, sino que era una universidad o incluso me sorprendió porque sí encontré algunas organizaciones de la sociedad civil. Ajá. Y en menor medida algunos municipios. Y bueno, dije, bueno, ese va a ser mi tesis, ya la empecé a desarrollar y ya en el último semestre pude irme a intercambio ya a continuar la investigación. Fuiste a Montevideo. Sí. Conociste la ciudad vieja. Sí, así la esquina de Durazno y Convención, frente al mar, ¿verdad? Sí, ahí estuve en la famosa Rambla, que sí, mucha gente va ahí. La verdad sí es una vista preciosa. Sí, yo pensé que era el mar lo que estaba viendo y que no, que resulta ser que es el Río de la Plata, pero es un río que no parece nunca terminar. Así es. Pero sí, ahí me tocó conocer y pues ahí me tocó un poco hacer algunas entrevistas. La mayoría de los proyectos eran hechos por las universidades de allá, la Universidad de la República en la que estuve yo, por ejemplo. ¿Y qué aprendiste de allá? Así en una síntesis. ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que dices? Uy, wow, esto es diferente, o esto es bueno, es algo interesante, o no lo había visto antes. Pues sí fue algo curioso porque, bueno, más que nada fue como un poco el choque porque aquí México es un país federal y allá es un país central. Que digo, en muchas cosas México puede parecer no tan federal, pero cuando vas a Uruguay te das cuenta que todo está exageradamente centralizado en Montevideo, pues, claro, y que se te hace muy interesante. Claro. Es interesante ver que allá, se le podré criticar algunas cosas como el centralismo y todo, pero curiosamente sí es más fácil allá a veces conseguir información que aquí, o es más accesible entrevistar a alguien allá que aquí. O sea, por ejemplo, hay académicos teóricos que uno cita en sus tesis e investigaciones, y tanto de México como de Uruguay, y pues la gente mexicana quizás sí es como más inalcanzable. La gente uruguaya es como más sencillita. Claro. O si tú quieres sacar información de una oficina de gobierno uruguaya, pues sí es como más accesible el trámite. Más accesible el trámite, exactamente. Pero al mismo tiempo es contradictorio porque evidentemente la gente mexicana sí es a veces que es como más cálida que la uruguaya. Entonces como una contradicción muy interesante, ¿no? Es como más cerrada y más fría, pero al mismo tiempo es más accesible, ¿no? A soltarte la información. Hace muchos años tuve oportunidad. Yo era muy joven, tenía poco más de 22 años, le pude hacer una entrevista a Mario Benedetti. Una personalidad muy, muy especial, muy especial, de muy pocas palabras precisamente. Con una notable capacidad de síntesis, pero muy apocado, y una persona que pasaba eventualmente desapercibida antes de firmar autógrafos de su último libro. Y fue algo que me llamó mucho la atención y creo que es una característica que hay en algunos lugares de Sudamérica. Eso fue en Uruguay. Ahora, ¿también estuviste en Brasil? ¿En qué lugar de Brasil estuviste? Bueno, cuando estuve en Brasil fue más
porque justamente aproveché que estaba en Uruguay para irme a pasear por allá. Cuando yo estuve aquí en Guadalajara, estuve trabajando directamente con Brasil, pero no tuve la oportunidad yo de ir tal cual allá. Bueno, les platico, cuando estuve trabajando para lo de Brasil y cuando estuve trabajando en las Secretarías de Exteriores, tuve empleos muy similares en algunas cosas y mucha gente me decía que tiene un empleo muy triste porque, porque mis empleos principalmente consistía en yo organizar los viajes a otras personas y viajes que yo no iba. Entonces era muy simpático porque yo les tenía que armar la agenda, por ejemplo, cuando iban a los proyectos de desarrollo a El Salvador o, por ejemplo, cuando estuve trabajando con lo de Brasil, ahí me tocaba, por ejemplo, desarrollarles el viaje y las, ¿cómo se llama? Sí, los programas. Los programas de las instituciones a las que iban a visitar allá en Brasil. Por ejemplo, una vez me tocó, el caso que más me gusta a mí siempre contar es el de una chocolatera mexicana que buscaba importar cacao de Brasil y azúcar de Brasil. Claro. Y entonces era genial porque pues me encariñó mucho tanto por el tema del chocolate como porque fue una tarea yo creo que la más grande que organicé. Y era interesante porque pues era yo estar en contacto con el gremio azucarero de allá, con los ingenieros azucareros de allá, ver a la Cámara de Comercio del Estado de Sao Paulo, pero al mismo tiempo era contactarme con el Estado de Bahía para lo de los cultivos de cacao. Y pues yo aprendí también muchísimo hasta del cacao, cosas que yo ni sabía. Ya aprendí dónde se cultiva el cacao, dónde no, cuál es el clima y que hay ciertas enfermedades que le da el cacao. Bueno, estuvo muy interesante. Y entonces era genial porque pues yo les tenía que organizar tanto los vuelos como los viáticos, como las oficinas que iban a visitar, las personas que iban a visitar. Eras un agente de viaje, pero no viajaba. Ajá, básicamente. Entonces era muy interesante. Hasta que a mí me tocó ir de intercambio a Uruguay, ya me pude yo dar el lujo de ir a visitar Brasil y pues de conocer tal cual, pues, por ejemplo, la frontera de Brasil con Uruguay. Chuy, fíjate que no me tocó conocerlo tal cual. Más bien yo entré a Brasil por Rivera y Jaguarão. Jaguarão es en Brasil y Rivera es en Uruguay, que es muy interesante porque es una zona franca. Y me tocó ahí ir subiendo hasta llegar a la ciudad de Pelotas, sin albur, así se llama. Sí. Tengo entendido que Pelotas es como se le llama a una embarcación que usan para cruzar el río. Sí, no mal piensen. Exacto. Entonces, sí. Pero hay una cosa que aquí yo creo que es muy importante para la gente que escucha, especialmente en México, porque nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo de habla hispana a donde llegue ese podcast. El tema fronterizo entre Uruguay y Brasil, a donde lo único que hay de separación es una avenida, una calle o un río. Sí, un puente sí. nada más. No, la frontera tiene otra dimensión y otras características, ¿verdad? Incluso hay nunca fui, pues, pero está Santana del Livramento y Rivera, ya me acordé. Entonces yo entré por Río Branco a Jaguarão, ya me acordé. Ahí es un puente que conecta. Y acá es Rivera y Santana Livramento, que es una plaza tal cual, y es una plaza de la amistad, porque de un lado de la plaza está la bandera de Brasil, del otro lado está la bandera de Uruguay. Y tú cruzas caminando normalmente de un lado al otro, ¿no? Estoy en Brasil, estoy en Uruguay, estoy en Uruguay, estoy en Brasil. Sí, yo no podía darme tal lujo porque yo tenía pasaporte mexicano, pero la idea es que justamente, y eso existía desde antes, pero ya luego con Mercosur se hizo más fácil la cosa, la idea de que tú puedes en bicicleta cruzarte de un lado a otro. O sea, yo por ejemplo cuando estuve de ese lado de la frontera, me contaba, ¿no? De que, yo me voy en bicicleta a hacer ejercicio y me cruzo la frontera y nunca muestro pasaporte. Pero porque ya es una dinámica muy distinta, pues allá está el libre tránsito de personas, allá sí hay como un comercio más interconectado entre los dos países y pues obviamente se da más eso de yo vivo de un lado, me la vivo en el otro, pero mi casa está de un lado, ¿no? O sea, no migro tal cual al otro lado. No es una migración tal cual como tan en forma. Simplemente me tocó vivir en tal lado del tal país. Seguido voy al supermercado del otro lado, pero finalmente yo me reconozco como del otro país. En Chuy pasa eso. La gente va al supermercado que está cruzando la calle, que es Brasil, y se regresa a Uruguay y viceversa, ¿no? Pero bueno, en esos viajes entonces tuviste dos situaciones. Una, preparar viajes para personas que pudieron disfrutar lo que tú no pudiste y tú lo planificaste. Y otra, la posibilidad de estar en Uruguay y conocer después, posteriormente, Brasil y demás. ¿Qué traes de esa experiencia? ¿Qué significa moverte hoy en el mundo? Es decir, salir de tu país, de tu lugar, de tu región y conocer otras perspectivas. ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia? Y si eventualmente existe, ¿en qué te puede perjudicar? Las personas que estudiamos relaciones internacionales generalmente, pues sí, como que nos gusta mucho viajar. Es como parte del por qué escogimos esto.
Siempre que las personas que preguntan ¿y qué son las relaciones internacionales o qué se puede hacer con eso? Y pues sí, uno dice muchas cosas, pero más en concreto, conforme he trabajado en estos distintos trabajos, porque aunque pareciera que les organicé viajes a 2 instituciones, pero fueron viajes con propósitos muy distintos. Claro. Uno fue pues completamente comercial y el otro ya fue con algo llamado Cooperación Internacional para el Desarrollo, que para mí es un tema pues como muy interesante y que muchas veces como que la gente se le olvida que existe eso y es una gran área de oportunidad y de trabajo y que cada vez está más en boga. Y ¿Por qué? Finalmente la Cooperación Internacional para el Desarrollo podemos verlo desde el punto de vista de, pues yo, ¿cómo puedo recibir, no sé, de manera muy burda, ¿no? Yo, México, ¿cómo puedo recibir apoyo de Europa, ¿no? En tal tema. Entonces, yo le pido, por favor, voy a poner un ejemplo, no sé. Yo le pido, por favor, a Dinamarca que venga o que mande gente experta en energías renovables a México, ¿no? Para que me capacite en tal tema. O también hay veces que se puede hacer eso sería la cooperación más tradicional, ¿no? La cooperación internacional entonces es un elemento a lo mejor no muy observado, pero realmente importante y trascendente en el mundo en el que vivimos hoy y necesario. Y que se da muchísimo, pues, pero a veces que como que no lo consideramos, pero se da mucho. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la Agencia Mexicana de Cooperación, aunque ustedes no crean, pero México no solo recibe cooperación, México también tiene cosas que aportar al mundo y también México da. Yo cuando trabajé ahí, yo trabajaba justamente en la cooperación que México daba a los países centroamericanos. Y a veces también México aprendía cosas de los países centroamericanos, que para mí es una de las cosas más importantes que uno puede aprender, como a dejar de lado esa idea de México solamente puede pedir cooperación porque México es mediocre, México no puede dar nada. Claro. O al revés, ¿no? Ver más hacia abajo a otros países de, no, si México está así, estos países están peor, ¿no? Cuando finalmente la cooperación te ayuda a darte cuenta que pues todos los países podemos aprender de todos y todas las personas podemos aprender de todas. Y te das cuenta que pues México tenía cosas que aportarle a Centroamérica desde temas agrícolas, temas ganaderos, temas incluso ambientales, claro. Temas a veces también incluso aunque no lo crean, pero hasta de perspectiva de género, podemos decir que en algunos temas, sobre todo en el tema, pues digamos ya legal, pues por lo menos en el escrito quizá tenemos más avance que en otros países del mundo, claro. Pero al mismo tiempo podemos aprender de esos países que a veces también quedamos hacia abajo, que para mí es algo genial porque te ayuda como a quitarte estas ideas, quizá a veces sin darte cuenta pueden llegar a ser hasta medio xenófobas. Porque, por ejemplo, quizá de El Salvador podemos aprender más fácilmente o de Colombia. Del Colombia y El Salvador quizá podemos aprender mejor cómo llevar a cabo un proceso de pacificación en este contexto de inseguridad y violencia, a tú ilusamente pedirle a Noruega y Suecia que te capaciten en ese tema, cuando evidentemente Noruega y Suecia jamás han pasado por lo que ha pasado a México. Exacto. Y sí, El Salvador y Colombia sí, ¿no? Entonces, quizás es más probable que un caso de éxito salvadoreño o colombiano realmente pueda ser replicado en México para dejar a un lado la inseguridad y fomentar la cohesión social en un barrio determinado, a lo que te puedan enseñar los países que uno considera como más pacíficos, ¿no? Francisco Javier Leiva Ortiz es licenciado en Relaciones Internacionales, es un joven muy inquieto, docente, ha viajado, le gusta lo que hace, lo hace con mucha pasión y también con mucho conocimiento, que creo que ese es un elemento clave. Cree en la cooperación, cree en la importancia de, como decía Don Quijote, leer mucho y andar mucho, y eso abre una perspectiva, por lo menos esa es la impresión que tengo después de esta notable, muy enriquecedora entrevista, que yo ya anticipadamente te agradezco tu participación, Francisco. Esto abre la perspectiva para ver un mundo diferente en el que las nuevas generaciones probablemente, si tienen más elementos de juicio, más conocimiento de las cosas, entienden precisamente esos términos como el de la cooperación, como el de las relaciones internacionales en su mayor amplitud, pueden hacer algo, pueden enriquecer este mundo tan complejo, tan difícil y a veces tan escarpado que nos toca vivir. Francisco, yo te agradezco muchísimo la visita, creo que no va a ser la única, seguramente en otro momento te vamos a convocar para profundizar sobre alguno de estos tantos matices que has dejado en la plática y bueno, estamos en contacto permanente. Gracias por acompañarnos y gracias por lo que haces, porque sabemos que es muy valioso. No, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente y sí, yo encantado nuevamente de apoyarles en lo que necesiten y pues bueno, ya saben, me da gusto
compartir un poco de esta disciplina, por lo mismo que hay como mucha duda sobre qué es lo que hacemos. Exacto. Entonces, no, yo encantado de la vida de difundir pues todo lo que se puede hacer, desde lo más local que ni se imaginan hasta ya magnitudes mirando como al la mundo. de... Mirar local y pensar global, que es lo que se está diciendo mucho hoy, ¿verdad? Sí, totalmente. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias. Cerramos este capítulo de Pensándolo Bien, una forma diferente de escuchar un podcast. Seguramente les ha apasionado, al igual que a mí, la escucha en esta entrevista. Los esperamos en el próximo episodio. Acompáñennos y ayúdennos a difundir también a través de las redes sociales. Soy Hugo Castellano. Gracias.